Hoy estamos con María Fernanda Restrepo, ella es documentalista en pausa, acaba de decir. Ha venido acá al cafecito en la Mariscala, donde les invito a ustedes también a venir a tomarse su cafecito o su jugo, como ella se está tomando su jugo, mientras me he esperado, porque me he esperado bastante. Están cerradas un montón de calles de alrededor, así que cuando vengan pongan Waze para que les mande por el lugar adecuado. Gracias María Fernanda por esperar y por estar aquí. Está bien. No, yo soy más puntual que mi marido, que es alemán. Yo llego siempre con media hora de anticipación todo lo porque ya sé qué pasa. Yo también soy puntual. Pero no importa, está bien, está bien. No pero parece. me da culpa. Ya. Gracias por estar aquí. Estábamos conversando antes y quizá vale empezar por eso. En estos días, en estas últimas semanas empezaste a hacer una recaudación porque tu papá, Pedro Restrepo, conocido por su lucha por todos los ecuatorianos, yo en algún momento que le entrevistaba le contaba que cuando yo era pequeña mis papás me llevaron varias veces a los plantones por la desaparición de tus hermanos y yo recuerdo, y yo le contaba esto, un día que le entrevisté, esto debe haber sido hace unos 10 años, y yo le contaba que era pequeña con mis hermanas y estaba tu mamá y mi mami nos dijo, vayan a darle un abrazo. Éramos pequeñitas, éramos chiquitas, claro. Porque esto tiene que haber sido, ¿qué? En los 90. Sí, 90. En los 90 yo tenía 5 o 6 años. Y me acuerdo que mi mamá nos dijo, acérquense porque ella está muy triste y necesita un abrazo. Y mi hermana y yo nos acercamos y yo me quedo como súper marcada de eso. Tengo así el recuerdo de tu mamá como siempre en la plaza, siempre con mucha fuerza, y de tu papá. Y creo que ese es un recuerdo que ha marcado mucho la historia contemporánea del país. Tú siendo hija, ¿cómo eso te ha marcado, esa lucha, primera lucha brutal, ha marcado tu vida? Es un camino importante y un peso grande también, ¿no? Porque es como que ya te garantizan que ya eres fuerte, ¿no? Estás hecha para todo. Y no, tampoco, ¿no? O sea, uno también se derrumba y no es un camino fácil, ese camino de la lucha, pero sí es un camino que alivia más que el no hacer nada. Y eso quizás también lo aprendí de mi papá y de mi mamá, ¿no? Que pues, mi papá siempre dijo y dice, o sea, si haces cosas, cosas pasan. Y si no haces nada, nada pasa, ¿no? Entonces, emprender como, sí, enfrentarse a todo un estado, a todo el silencio, a toda esta, digamos, momento tan duro que ha sido y sigue siendo esto de la desaparición de mis hermanos y haber tomado el camino del reclamo y de la lucha, para nosotros finalmente fue una terapia y un alivio y una fuerza, o sea, de ahí sacas la fuerza y del amor que no haber hecho nada, que deprimirse y sentarse simplemente a llorar y quizás morirte de la tristeza, ¿no? Y de la angustia. El cartel ese que tenían, recuerdo, por nuestros hijos hasta la vida. Sí, y tú debes haber sido pequeña cuando pasó esto. Pues yo tenía 10 años cuando desaparecieron Santiago y Andrés, sí. Ajá. ¿Y qué recuerdos tienes tú de ese momento? Y un poco para dar en contexto, porque quizá una audiencia más joven, la desaparición de los hermanos Restrepo marcó la vida del país, generó una lucha brutal, una solidaridad brutal. Sus padres, los de Elena y Pedro, salían a la Plaza Grande a protestar durante los gobiernos. Esto ocurrió durante el gobierno de Febres Cordero. Y tú tienes un documental increíble, hermoso, conmovedor, que se llama Con mi corazón en Yambo, donde plasmas un poco tu sentir y también te encuentras con uno de los personajes más oscuros de esta trama, que es Doris Morán. ¿Cómo haces esa transición desde esta niña un poco indefensa, un poco quizá incluso olvidada en medio de una lucha, a esta mujer capaz de poner en palabras y poner en imágenes una historia tan dolorosa como esta? Bueno, no sé, está en el ADN esa cuestión de retomar la fuerza y de continuar esa lucha que empezaron mis papás. En el mío no era tanto continuar, sino era como una necesidad de llenar esos vacíos. Como tú dices, hubo un momento en que incluso, mis papás jamás abandonaron como esto de poder procurar la normalidad, la mayor normalidad posible en mi desarrollo, en mi crecimiento, pese a toda la anormalidad que envolvía nuestras vidas. Entonces, pues yo crecí tranquila y muy protegida, pero por esa protección también
con muchos vacíos en esta historia. Entonces yo sí necesitaba llenar esos vacíos en esa historia y lo hice pues a través de ese documental y enterarme de cosas que yo no había vivido ni estado, que las vivían ellos, ¿no? Las llamadas telefónicas, las grabaciones, los juicios, todo lo que aconteció. Yo tuve una vida bastante tranquilita, como ellos como protegida ahí. Sí, como protegida, no sobreprotegida, digamos, como procurada de que no esté yo inmersa en esa locura. O sea, yo seguía estudiando, yo no es que estaba en la plaza con ellos, yo no abandoné mis estudios, yo tenía mi mejor terapia que fue el ballet, la danza en ese entonces, ¿no? No tenía psicólogos, ni terapistas, ni todos los gurús que ahora están, ¿no es cierto? Y que todos estamos así ya con ayudas importantes. En esa época, muy poco o nada, ¿no? O sea, y así se dio el documental, más para dejar una memoria para nosotros como familia. ¿Dónde lo puede encontrar hoy la gente? La gente lo puede encontrar pirateado en YouTube. Hasta ahora no he podido bajar eso porque no lo subí yo, pero pues ya el documental es de la gente y punto. Hay alguien más que está cobrando ahí por mí y lo puede encontrar en, digamos, 2 plataformas de cine ecuatoriano. Una se llama Cine, con Z, cine.es. La otra es Choloflix. Ahí la vi yo. Exacto. Ahí la vi yo. Pero cambió de nombre. Ahora ya, no me acuerdo, ¿cómo se llama Choloflix? Pero capaz que si le buscas como Choloflix, sí, te te aparece. sale, aparece. Si no han visto, tienen que verlo porque es impresionante, es conmovedor, te da un montón de respuestas también, te aclara un montón de vacíos. Hay bastantes trabajos periodísticos también sobre eso que en su momento trajeron luz sobre ciertas cosas, pero nada desde el punto de vista tan interno que tú como familiar también. Y también ahora que hablabas de que estabas como procurada, cuidada, que el ballet era tu terapia y tal, ¿en algún momento tuviste conciencia o en algún momento dijiste, necesito atender mi salud mental por esto, ya quizá de adulta, o siempre tu proceso fue más ir dejando pasar y tal vez incluso catártico ya en el documental? ¿Cómo ha sido eso? No, de adulta jamás, o sea, no he tenido nunca una terapia al respecto. ¿No has necesitado? Con esto. No he sentido que he necesitado, pero seguramente necesito y mucho, y en algún momento ya lo procuraré, más con lo que estoy viviendo ahora con mi papá. Creo que ahí ya veo la necesidad de buscar un apoyo, ya una ayuda, porque, claro, estoy como una olla de presión, ¿no? Entre el dolor, la angustia, el no saber qué va a pasar mañana con él, el perderlo, todas estas pérdidas. Claro que digamos, he tenido algunas pérdidas, pero esto ya es la pérdida total de una familia, de tu núcleo familiar completo, se acabó. Y eso es muy duro. Pero en su momento, pues antes no, como te digo, esto de las terapias viene ahora y nunca sentí que necesitaba. Siempre me ha acompañado como el humor y mucha gente que quiero. Eres amiguera. Muy amiguera, más saludable que un Alka-Seltzer. Decía mi papá, ay no, usted saluda a todo el mundo. Más saludable que un Alka-Seltzer. Desde chiquita, con todos y para todos, del Carche al Macará. Y así era mi mamá, era una mujer muy, muy, muy amiguera y muy graciosa y muy sociable. Y ella, bueno, con la desaparición de mis hermanos se acabó, pero ella hubiera sido una humorista finísima, igual que mi abuela y todo. O sea, me gusta la risa, me gusta reír, me gusta el humor. Nunca he sentido como, ay, me siento deprimida. No, o sea, digamos, mi motor siempre ha sido otro y he tenido gente linda a mi lado, mis grandes amigos, ¿no? Del colegio, de la universidad, que se han convertido en hermanos también. ¿Los mantienes? Sí, yo tengo mis amigos de hace 40 años, wow, intactos todavía. Hoy nos vamos al concierto de Proyecto 1 para recordar la juventud, divino tesoro. Las fiestas, las buenas, las malas fiestas. Entonces, sí, eso sostiene también. Y la desaparición, y hemos visto ahora que se habla mucho de eso, el contexto era específico en ese momento, pero hoy se habla mucho de apariciones, tenemos la lucha de Alexandra Córdoba por la desaparición de su hijo, es decir, esa desaparición como que marca, porque ni siquiera puedes hacer un duelo, no es la muerte, que también es brutal, pero puedes cerrar un capítulo con la desaparición, y en el caso suyo que nunca aparecieron los cuerpos, y siempre hubo alrededor como versiones contradictorias, mucha opacidad, mucha oscuridad. ¿Cómo haces las paces con la desaparición, si es que es posible hacerlo?
No es posible, porque tú ves que lo que tú dices, es un duelo que no se cierra, es un funeral abierto. Siempre a mí la gente en la calle, mucha gente muy querida viene y me da las condolencias todavía. 36 años después, tú recibes las condolencias, que tenías que recibirlas en un día o dos. Esto es a lo largo de los años porque no se ha cerrado, porque no hay paz. O sea, no hay paz mientras tú no encuentres el cuerpo de tu ser amado, de tu hijo, de tu hijo, de tu hermano, de tu nieto, de tu sobrino. No hay una paz verdadera. Claro, te tranquilizan, otras cosas te mueven en la vida, hay que seguir. La búsqueda es una manera de sentirte igual como, bueno, no tan impotente y haciéndole saber que todavía los amas y los sigues buscando y todo, pero eso sí, es un funeral abierto, o sea, no se cierra, un desaparecido está en todos lados y en ninguna parte, y eso es lo fuerte de aquí. Y como yo le decía a Iván hace pocos momentos, o sea, este crimen es el crimen total, la desaparición es del crimen total, y hasta ahora yo estoy recibiendo los efectos, o nosotros, mi padre y yo, los efectos de este crimen. Porque nos dejaron despojados de mis hermanos, finalmente de nietos, de otro círculo familiar, que en estos momentos en que yo estoy viviendo la tragedia de ver a un papá que no respira por sí solo, que está encerrado en un hospital hace 2 años, consciente, pero dependiente completamente de terceros en todo momento, estoy sola en esto. Con mi tía, que me ayuda, que es su esposa, que va también, nos repartimos, pero somos solo las dos. Y no hay esos hermanos que podían haber estado ahí. Y no hay esos nietos, y no hay ese círculo familiar. Como que se vuelve a abrir la herida ahí, ¿no? Es muy duro. Da mucha rabia, pero hay que seguir. Porque además es lo que pudo haber sido o lo que debió haber sido y Sí. no fue, porque no es el caso de que Sí. no tenías hermanos y que qué pena que no tengo. Sí, Sí. tenía hermanos Sí. y los desaparecieron. Exacto, entonces sí, da una impotencia, pero hay que seguir y pues cuando sientes que ya no puedes más, de donde sea, tienes que seguir siendo más fuerte. Ahora tu papá, tú me contabas hace un momento y lo mencionas ahorita que está en el hospital. ¿Qué fue lo que le pasó? No sabemos a ciencia cierta, simplemente un día, bueno, es una historia muy larga, pero él entró a un hospital privado. Sí, con mi tía le decía, como te veo respirar raro, no sé qué, pero ahí estuvo. Casi lo matan porque le dieron una pastilla que no debían, que se cruzó con lo que él ya tomaba y casi lo matan ahí. Él entró en caminadora y salió en silla de ruedas. Desde ahí empieza la debacle. Es como que se le atrofiaron los músculos. Esto hace 2 años. Esto hace 2 años y 10 días más tarde ya lo encontramos prácticamente muerto, o sea, no inconsciente en casa y ahí ya ambulancia, UCI, y 2 años más tarde seguimos dentro de una UCI. Porque ya no pudo ser liberado del ventilador, o sea, fue intubado, luego ya desintubado, pero no podía respirar, no puede respirar. Entonces, con traqueostomo atado a un ventilador mecánico que respira por él. Pero él está completamente consciente, que la gente es como a veces, pero ya no, o sea, como, yo no, o sea, lo duro de todo esto es que él está plenamente consciente y que no hay, digamos, para estos pacientes ventilados crónicos que existen más en el país, no hay una salida. Están destinados a vivir encerrados de por vida en un hospital y eso no es vida. Antes había como una salida y se cubría esto en casa, ya no. Y yo estoy procurando que se pueda hacer de nuevo esto, pero en un país donde, pues en un país quebrado, está muy complejo todo. ¿Y él puede hablar? No, porque no le sale la voz. Porque tiene un tubo acá. Entonces no sale la voz, pero yo le leo los labios. Okay. O sea, sí se expresa y le entiendo, pero poco. O sea, habla poco, lo indispensable. No es que te pones ahí a tertuliar con él. Pero su cabeza está cansa funcionando. perfectamente. Y es amante del Netflix 24/7. Ese es su mayor aliado. Es una tablet donde se ve todas las telenovelas, se las repite una y otra vez y eso lo mantiene tranquilo. Le digo, a veces, Claro, le ayuda a estar.
Claro, nos reímos a veces con las enfermeras, o sea, a veces es como, es más importante que haya internet con Netflix a que el ventilador funcione. Si se para, si se le van los datos, nos jodimos todos. Pero es muy duro porque, sí, porque es una agonía muy dura. Por eso hiciste tú o planteabas esta colecta, porque requiere además un monto altísimo mensual. No es que es un solo objetivo de decir voy a necesitar, Me voy no a la sé, casa. 100,000 No. y ya. No, es un monto mensual por el periodo en el que tu padre siga con vida, porque y eso puede ser 2 meses, puede ser 2 años, 4 años. Exacto. Eso es lo duro, que no es como, ok, tenemos este tiempo, entonces necesitamos esto. Son 10,000 mensuales aproximadamente, incluso Para sostener más con para estos cuidados en casa. porque es armar una UCI en casa, son enfermeras 24/7, terapistas de respiratorio, físico. Entonces, claro, yo estoy loca por sacarlo a la casa y que tenga ya su vida ahí en paz, cerca de su nieto, su único nieto. Pero no puedes calcular porque esto no se sabe el tiempo y eso es lo duro. Y yo leí el momento en el que tú hacías como un pedido en redes o alguien compartía, no recuerdo si eras directamente tú, pero se compartía como esta petición y contaba un poco lo que pasaba. Estos comentarios indolentes que ustedes han tenido que enfrentar a lo largo de la vida y en general la gente que ha pasado por procesos y que el Estado les paga una indemnización o un monto que no te devuelve en ningún caso la vida de tus hijos. La intención es paliar un poco los gastos que tú has tenido en esa búsqueda que le correspondía Además, al Estado, pero la gente, hay gente, poca gente, que dice como, pero ya se gastaron lo que les dio el gobierno, ¿dónde está? Si ya les pagamos, ¿por qué siguen pidiendo? ¿Cómo recibes tú estos comentarios? No, son valientes sin rostro de las redes sociales y creo que tú estás acostumbrada también a recibir muchos ataques. Twitter es una cloaca. Y si pones la información ahí, cae el que es y el que no es. Los valientes sin rostro, los quiero ver viviendo la misma situación, ¿no? Si estuviéramos forrados, pues yo no estaría en el IES, ¿no es cierto? Estaríamos, quién sabe, ya en otro lado, en Colombia mismo, pero no es así. Yo no tengo que decir nada al respecto, o sea, tal vez sí, nuevamente aclarar, porque hay una desinformación absoluta, ¿no? Primero ya les dimos 2 millones, ¿qué más quieren? Correa les dio 2 millones. Y a ver, señores, esto fue en el 98, no sé dónde estaba Correa, 98, una indemnización que les entregó el Estado. Que el Estado tuvo que darla, no es que quisieron darla, sino que hubo un juicio internacional donde el juicio determinó eso. Fue una sentencia de la Corte Interamericana. No lo pidió, no lo pidió la familia. Lo consideraron esta gente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Para tranquilidad de toda la gente, luego hubo un feriado bancario. Ahí se perdió lo que quieras de esa indemnización. Y como tú dices, la búsqueda, toda la familia se paralizó por completo económicamente. Esa búsqueda fue horrible. Los propios chapas pedían plata todo el tiempo en las búsquedas el primer año. ¿Sabes a quién le tocó sacar las latas y pagar las latas retorcidas del carro que lo hizo la policía? Mi papá. Mi papá tuvo que pagar esa grúa para sacar el carro de esa maldita quebrada, ¿sí? Pero la gente, como son los desinformados y ahora existe un exceso de información que te produce desinformación, ¿sí? Porque somos lectores de titulares y nada más, ya les dieron, no saben todo lo que la familia vivió, gastó, siguió gastando y se paralizó por completo, porque mi papá dejó de trabajar por completo para dedicarse única y exclusivamente a buscar a mis hermanos. Mi mamá, un 0 a la izquierda. Mi mamá estaba muerta en vida. Así lo decía ella. Entonces, una cosa es decirlo y otra vivirlo. Pero sí, mientras pueda, tengo que aclarar esto porque es como se sigue repitiendo una cosa, una mentira que luego queda en el ambiente, ¿ya? Y no es así, no es así. ¿Y luego qué pasó en el gobierno de Correa? En el gobierno de Correa hubo por lo menos esa apertura y voluntad política. Primero, para no perseguir a la familia como lo hacían todos los gobiernos anteriores.
¿En qué sentido hubo persecución a la familia? Mira, Marisol, desde que llegaban mis papás a la Plaza Grande, la cerraban, ¿sí? 200 policías de la redonda, trucutús, gases. Hay una imagen de tu madre con un montón de camiones de la policía, Sí, que es esa era conmovedor, es la brutal. normalidad, ¿ya? Entonces dejaron de acosarnos en las protestas, para empezar. Y eso era dirigido desde el Ministerio de Gobierno, de todos los gobiernos de turno. ¿Por qué crees que pasaba eso? ¿Porque el Estado quería ocultar lo que había pasado? Pero por supuesto, el Estado solo estaba para guardar las espaldas de generales y militares. O sea, ¿cuándo un Estado ha admitido de cara y de frente sus crímenes? No, eso no es así tampoco. Entonces, eso se paró. La Comisión de la Verdad no fue hecha para el caso de mis hermanos, sino para aclarar muchos otros crímenes. Y ahí entró incluidos este los caso, del ¿no? gobierno de Correa. Ahí entró este caso. No se llegó a mucho, pero hubo por lo menos esa apertura. Se empezaron juicios en otros casos completamente estancados, olvidados. Eso fue un paso importante. Y la búsqueda, la nueva búsqueda en Yambo, que estaba pendiente, que no es que Correa hizo el favor, sino que era un pendiente del Estado. Era una obligación. Era una obligación del Estado hacer una nueva búsqueda, porque la búsqueda que hicieron en el 91 fue infructuosa. Eso, nada más se cumplió. Pero esta digamos. se hizo ya, si la primera fue en el 91, la que tú mencionas, y ya el gobierno Correa fue en 2007. Es decir, tuvieron que pasar, ¿cuánto? 15, 16, 18 años para abrir una nueva búsqueda. Y esto era, como jefe de Estado, tenía que asumir esa responsabilidad del Estado. Y entonces allí ¿hubo algo de luz en ese momento para ustedes? ¿Significó? Porque para alguna gente hablaban de rescatar la memoria, incluso de volver a poner sobre la luz de este caso, que incluso gente más joven quizá ni siquiera tiene conciencia de lo profundo y de cómo tocó el tejido social y de los abusos que hubo en ese gobierno, además de derechos humanos. No fue el único caso. Este es un caso brutal porque eran niños, tus hermanos eran niños. Niños, sí. ¿Qué pasó ya en ese último periodo en cuando se abrió la Comisión de la Verdad para ustedes? ¿Qué significó para ustedes? Era un aliento, era reabrir, era decir, el caso no está cerrado porque los crímenes de lesa humanidad no se cierran, no prescriben. Sí. Entonces sí, era volver otra vez como a posicionar el caso, porque ya está el olvido, somos presa fácil del olvido todo el tiempo. Esta conversación luego ya no existe, ¿no es cierto? Nos olvidamos, estamos en mil cosas a la vez. Entonces, el ejercicio de la memoria permanente es nuestra única balsa y es nuestro derecho, ¿ya? Y eso era importante. Pero luego, lastimosamente, claro, luego de esta comisión internacional existe esta comisión especializada en seguir aclarando los casos dentro de la Fiscalía, pero que no ha llegado a nada. Te cambian de fiscal cada 6 meses, cada año, borrón y cuenta nueva, empieza de cero, o simplemente ahí está. No hay gente preparada, no hay fiscales suficientes preparados para hechos de desaparición en este país. Hay pocos, sí, ha pasado mucho tiempo también, sí. Hay muchos, digamos, hay pocos profesionales forenses para tantos casos, o sea, no tenemos, o sea, estamos en pañales y tenemos 4,000 casos ahora. A ver, no estamos hablando de desapariciones forzadas, pero otras desapariciones involuntarias que les llaman, todas son desapariciones y todas nos duelen. Y la indolencia del Estado duele. ¿Cómo puedes pensar más bien si es que el caso va a quedar impune? ¿O hay alguna esperanza de que en algún momento quienes fueron responsables, estuvieron involucrados, terminen pagando? ¿O eso ya es una esperanza perdida? Lo que pasa es que esta no es solo una batalla contra la desmemoria, ¿no es cierto? Sino contra la muerte, contra el tiempo, ¿ya? Y en ese tiempo ya mucha gente que tuvo que ver con este crimen ha fallecido. Llerena, el torturador, falleció. Vadillo también, Sosa, varios agentes que estuvieron involucrados han fallecido. León Febres Cordero falleció, o sea, muchos involucrados han fallecido. Esa es la ley de vida, ¿cierto? Mi papá mismo está, y todos, quizás yo, mañana, ¿ya?
Entonces, eso es lo duro. O sea, tú dices, ¿quién más? Es muy duro, porque claro, hay otros nombres, pero nada se mueve. O sea, no hay un estado en el que simplemente juegan a cansar a las familiares de los desaparecidos. Para que dejes ahí. Para que dejes ahí, para que dejes todo. Yo ahorita mismo no tengo cabeza para estar dentro de fiscalía a ver qué pasa, porque tengo 1000 cosas extras ahorita que resolver. Y la vida pasa, ¿no? O sea, mientras tú estás intentando averiguar eso, la vida pasa, tú creces, tienes hijos, tu padre se enferma, es decir, pasan cosas en la vida. Pasan cosas y no puedo estar ahí clavada como quisiera, como merecen todavía mis hermanos, ¿no? Y hay un Estado que debería dedicarse a eso, ni no lo hace. Ahora, regresando un poco al tema de tu papá, él está con un respirador, tú dices que está en el hospital ya 2 años en esta situación. ¿Cuál es la expectativa para ti? Porque esto de conseguir $10,000 mensuales suena muy lejano. Sí, no. La única expectativa clara era retomar lo que ya hacía el IES antes. Ellos cubrían este servicio un poco antes en casa y lo dejaron de hacer. Otros sistemas de seguros como ISPOL, ISFA, lo cubren. Hay algunos pacientes ventilados, crónicos, y lo cubren. Y es nada. Es como, estamos quebrados, lo siento, nada. Y digo, o sea, busquemos alternativas, salidas. Es una persona que dio tanto a este país, que sacrificó su vida en este país, ¿sí? Por lo menos que tenga un fin digno en casa. El Estado sí le debe eso, aunque todos digan que ya se le pagó. No es así. Y no solo él, todos los pacientes ventilados crónicos merecen que el Estado los devuelva a su hogar, a su casa. Es algo digno, es un derecho humano. Desde que él está así, ¿has tenido algún acercamiento con algún gobierno? Sí, he tenido reuniones con directivos del IES, de gente de la presidencia. Yo me muevo en todo lado. Yo tengo la manera de seguir y seguir y seguir como mi mamá, como mi papá, pero te das contra gente que dice sí, bueno, ajaja, adiós, ya te escuchamos, gracias. También estamos acostumbrados a eso. Es decir, te han recibido, porque en estos 2 años quiere decir que han pasado 2 gobiernos, el de Guillermo Lasso y el de Daniel Noboa. Funcionarios de ambos gobiernos te han recibido para escuchar este tema, pero no te han podido dar una propuesta, una solución, una salida, nada. No hay propuesta. Por lo menos estamos en el Quito IES Sur y la gente ha sido muy, muy querida ahí, la mayoría, muy cariñosa. Mi agradecimiento siempre será eterno a médicos, enfermeras, terapistas, físicos, respiratorios, que han estado ahí con el corazón, sí. Y ahorita me imagino que ya empiezas a hacer relaciones con la gente del hospital. Todos porque son al familia, final, muchos ya. Es la gente que está todos los días al cuidado de tu papá. Sí, pero es duro para ellos también, porque es una situación atípica, normal, un paciente de 2 años, o sea, es una cárcel, ¿no? Dulce, y es duro para ellos, es duro para nosotros, y entonces nos ponemos entre como en la familia, ¿no? Nos queremos y luego seguramente, Dios mío, dirán ya no los aguantamos más, y yo les digo tengan paciencia, porque yo me pongo en su lugar, pero póngase en el mío. Y creo que esto es, digamos, como la mayor lección de humanidad o para la humanidad. Póngase en mis zapatos y yo me pongo en los suyos. A ver si nos entendemos mejor. Un poco de empatía. Un poco de empatía, que nos falta tanto. Pero hemos tenido mucho, mucho cariño, sí. Pero creo que la sociedad entera necesita esto. Más empatía, menos ataques gratuitos. Tú vas todos los días al hospital. Sí, menos del fin de semana. Estoy todos los días con mi papá cuidándolo en el hospital. ¿Y cómo te comunicas? No, yo me comunico, yo le bailo, yo hago todo para que sacarle una sonrisa y le leo los labios. Él me dice cosas, pero las básicas necesarias que necesita, ¿no? Pañal, o sea, que ya le cambien, cositas así, pero yo todo el tiempo le converso, le llevo videos del niño,
todo el tiempo, claro. Pero me imagino que tu hijo Y no le doy puede ir besitoterapia, que esa terapia no la dan en ningún lado, entonces lo lleno de besitos por todo lado. y se deja. Ah, no, le encanta, claro, eso sí que le alivia. Ah. Y sí, mira que las tragedias vienen así, pero también ha sido como dulce, reconfortante dentro de todo, eh, poder cuidarlo, ¿no? O sea, tener esa oportunidad, porque a veces como, qué sé yo, tu papá se De un muere rato al otro. de un rato al otro sin tener el tiempo necesario para estar o para despertar o para cuidarlo. Entonces, dentro de todo lo duro, para mí es un regalo poder cuidarlo y agradecerlo por el papá increíble que es y sigue siendo. Uh-huh. Me imagino que tu hijo, como es chiquito, no puede ir a verlo, o sí puede. De vez en cuando y con muchísimo esfuerzo y contratando gente y todo. Intentamos sacarlo a un parquecito que está al lado a mi papá y ahí lo ha podido ver. Cada 3, 4 meses o cuando está bien, no siempre, ¿no? Pero sí lo he podido ver. Pero eso debe ser un bálsamo. Sí. Porque los nietos normalmente, Sí. los padres, Sí. y para los padres, o sea, si hay algo creo que les emociona más es ser abuelos. Y tu hijo está, me decías, en una edad, además, simpática, como... Sí, sí. Bueno, igual, o sea, se queda un poco extrañado, ¿no? De verlo así y le produce como un poco de recelo, un poco de susto. Intenta entender dentro de la cabeza de un niño, no es así tan fácil Claro, el claro. acercamiento, pero mi papá solo viéndolo ya es un alivio para él, ¿no? Y creo que es uno también de los motivos por los que mi papá lucha por seguir aquí, porque es su nieto, su único nieto, es como su alegría más grande y pum, o sea, de repente no lo puede disfrutar, ¿no? Eso es fuerte. Pero sí, o sea, la vida es como no te puedes concentrar en la tragedia, sino que saco de ella, ¿no? ¿Qué Claro. tengo? ¿Qué tengo? No que me falta, ¿qué tengo? Tengo la oportunidad de cuidar a mi papá, decirle que lo amo, que es todo para mí, que le agradezco por todo. Porque sí, mi mamá se fue en un accidente de tránsito sin poder hacer ni decir nada. Entonces, creo que Y esa fue ya una primera pérdida, porque mucho Sí. se habla también de estas orfandades tempranas. Y claro, la pérdida de un padre y cuando has tenido una buena relación, siempre a cualquier edad va a ser una cosa brutal. Pero en tu caso, y tú decías antes de empezar este podcast que en la repartición de tragedias les tocaron todas. Tú tienes primero este evento traumático, que es la desaparición y todo lo que conlleva y lo que empieza a raíz de ahí. Luego viene también esta muerte violenta de tu madre de un rato para el otro en un accidente de tránsito. ¿Qué edad tenías tú en ese momento? 16. ¿Y qué significó eso para ti después de esa primera gran pérdida? ¿Cómo llegó eso a tu vida, la pérdida ya de tu madre? Duro también, pues es un golpe durísimo perder siempre a un padre, pero sinceramente fue un alivio también, porque mi mamá sufría mucho. Entonces sí, fue un alivio. Por eso dices, o sea, toda tragedia tiene ¿qué tengo? No Pero que fuerte no tengo. aceptar eso, ¿no? Sí, ¿O no? pero fue un alivio. Para ella. Y Para para mí. ustedes verle. Sí, tú sufrías viéndole así, me imagino. Sí, sí. Y mi papá era papá y mamá. Claro. Y ahora esto es durísimo, pero por ejemplo yo siempre he tenido esta cuestión de, ahí sí un miedo profundo a la muerte de mi papá. O sea, eso sí me ha provocado siempre desde los 16 en adelante. O sea, yo he llorado el solo imaginarme no tener a mi papá muchísimo tiempo. Entonces la vida me dijo, bueno, te voy a dar otra tragedia, Pero has tenido muchos años, pero porque al final... lo vas a tener para cuidarlo. Porque también viendo cómo se dieron las cosas, lo de tus hermanos, luego de tu madre, es comprensible que hayas tenido el miedo de que el siguiente sea tu papá. Y felizmente han pasado muchos años y has podido disfrutar de él muchos años y has podido tener ese ejemplo, porque hasta antes de que se enferme, él seguía reclamando y alzando su voz, porque
bueno, son sus hijos, no podías esperar algo diferente de un padre que ha perdido sus hijos. Y este camino en el que mucha gente suele tener miedo, que es este camino hacia la muerte y que es inevitable porque todos vamos a transitar por ahí. Tú decías hace un momento, algunos con mayor velocidad, porque puede ser que de un día al otro no estés, otros con estos caminos de transición. Y ahora que tú mencionabas de los cuidados, pensaba inmediatamente en el caso de Paola Roldán, que ella decía que ha tenido el privilegio porque sus papás tenían una situación económica muy buena para poder vivir y transitar esto en casa, luchar por la eutanasia y finalmente ella murió después de haber logrado este camino y esta lucha. ¿En algún momento esta posibilidad de la eutanasia es algo que se ha planteado o que tu papá ha planteado en algún momento? ¿O él es una persona de las que quiere vivir y que lucha por vivir, que también hay mucha gente y es respetable cada decisión personal? Mi papá ha tenido una vida tremendamente dura y ama la vida. Sin embargo, la ama profundamente. Respeta y apoya. Y yo también. O sea, me encanta que Paola haya abierto ese camino tan importante. Y qué bueno tener esto en el país, porque no es justo que una persona que no tenga calidad de vida merezca esta tortura. Pero por ahora mi papá no se plantea absolutamente nada más que seguir contando el cariño mientras pueda y ya. O sea, no sabemos qué pueda pasar más adelante. Mi papá es un amante de la vida. Qué fuerte eso, ¿no? Que con todas las... Es una lección también, porque con todas las cosas duras que ha tenido que pasar y cuando tú oyes esta resiliencia de gente que es sobreviviente de tragedias, porque tú eres madre, yo soy madre y te puedes imaginar ahora cómo puede impactar en tu vida la pérdida de un hijo. O sea, puedes llegar a sentir el terror que te puede provocar que algo les pase a tus hijos y aún así pensar que la vida es hermosa. Es como una lección brutal también, o sea, una lección que conmueve, se me pone hasta la piel así como chinita. La vida es hermosa, Paola, porque pues mañana no sabes de lo que estás viviendo, así que aférrate a los momentos buenos, que son contaditos y vívelos, y hay que vivirlo, todo. ¿Y a ti qué te sostiene? El amor, siempre el amor. Y ahora, cuando ves este camino que es como una balanza, ¿no? Por un lado, tu hijo que empieza la vida, con 4 años está empezando la vida, tu padre que está en una etapa, quizá el camino hacia el final, que yo repito, no que suene con indolencia, sino como un camino inevitable por el cual todos vamos a pasar en algún momento. Y también hablamos al inicio, antes de prender los micrófonos, sobre cómo la maternidad te fragiliza, pero a la vez te da una fuerza. ¿Cómo juegas o vives entre esa dualidad? En la dualidad de que de repente tu hijo tiene toda la energía del mundo y quiere correr, tú decías que te quiere que le persigas por toda la casa, y después como esta energía más apagada, más tranquila o más de serenidad, que es como el arriba y abajo, claro, ¿no? Las generaciones. Él es nuestro cable a tierra, nuestro balance y nuestro centro de alegría absoluta. O sea, sin ese niño, pues la casa estaba ya vacía del todo, ¿no? Y triste, y también es una felicidad para mi tía, digamos, que es su abuelita, ¿cierto? Y la tata le dice, y él es como esa frescura que necesita uno dentro de todo lo que uno vive a diario encerrado en 4 paredes y viendo a alguien realmente padecer, ¿ok? O sea, porque es algo durísimo, o sea, es depender absolutamente, estar mal físicamente, o sea, con todas las dolencias, con todo, y eso es muy duro, ver eso diariamente, pero llegar a la casa y tienes que cambiar el chip, y yo me imagino que así cambiaba el chip mi papá, porque yo vivía en otra galaxia también, en la de los juegos, en la del baile, y mi papá agotado de la búsqueda, de tocar puertas, de tener indiferencia, de por aquí, por allá. Ok, cambió el chip y ahora soy papá y juego y hago deberes y tal, y pues yo también, o sea, llego y
dejo ahí la ropa de la tristeza y vamos a jugar, vamos a correr y vamos a... Claro que no puedo, ya mismo me voy a quedar sin medio pulmón ahí porque el niño tiene una energía que no la controla nadie, es un capataz, además gerente general, como es el único, es el rey, ¿no? Hay que ponerle también ahí a ver, calmadito, te me bajas del segundo al primer piso porque ya muchas órdenes. Entonces... pero sí, pero es una inyección de energía. Es una también, inyección, ¿no?, de energía, sí, de esperanza en la vida, ¿no? Sí. Y a veces también, no sé si a ti te pasa, que como ya el rato que se duerme y le ves tranquilo, dices, qué bestia, o sea, no puede haber más bendición que estés así, o sea, con todas las cosas que bregas uno en el día, unos cosas más duras que otros, todos tenemos nuestras batallas, pero como esa tranquilidad al final de saber que estás ahí, te puedo ver y gracias a la vida porque tu hijo esté bien también. Y como tú decías hace un momento también por esta posibilidad de poder acompañar a tu padre en este tramo de su vida que le ha tocado transitar, pues, para bien o para mal. Sí, sí, sí. Sí, él es nuestro pilar y ha sido muy resiliente. Entonces, también tiene el ADN del abuelito, porque pues le ha tocado crecer 2 años prácticamente sin mamá y lo ha comprendido y lo ha intentado entender. De algún modo ha sido duro para él también, ¿no? No entender por qué la mamá no está ahí todas las tardes. Y ahí he tenido un apoyo increíble de mi marido también, que he estado ahí con él y todo, y ha aguantado también mucho. O sea, eso no es fácil, y hay familias que se rompen por esto. Porque además de la tarea que tú estás asumiendo ahorita, que es la tarea de cuidador, es una tarea de la que se habla poco, pero que en realidad tiene muchos pesos, porque no solamente es lo que tú decías hace un momento, de ver el deterioro de un ser querido que ya tiene un impacto brutal en la vida de uno, y para ti, como has narrado ahora, que tu padre ha sido como un pilar en tu vida, un ejemplo, un sostén, un todo, sino también estas cargas personales que uno empieza a asumir, ¿no? O sea, desde la carga económica hasta la carga de tengo que estar bien y entrar sonriente, o sea, y que por un momento te puede incluso dejar de lado tu propio bienestar, porque tu atención evidentemente está en la persona que está más frágil, que en ese momento no eres tú. ¿Cómo llevas eso? ¿En qué momento dices, no sé, me tomo un café con una amiga, me voy a correr, haces ejercicio? ¿Qué haces por ti? No, a mí me faltan horas en el día, pero, o sea, a veces un poco de yoga, kundalini, eso me ayuda mucho, pero muy, 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 muy pocas veces lo logro. Leer también me ayuda y sí, exacto, de vez en cuando, pues unas amigas, una salida, el café o comer en la noche. Yo digo, tengo vida en la noche, claro. Les digo, tengo vida en la noche, porque todos, veámonos, no, en el día ya saben que yo, en la noche nos vemos, en la noche. Y salir a algún paseo, o sea, de noche, digamos, el fin de semana procuramos que vamos acá o a la cascada o al parque, o sea, el niño, ¿no? Y actividades con el niño y tal, eso también ayuda mucho, pero así como yo, para mí, sí, muy poco. No te obligas a darte esos tiempos, porque en algún momento necesitas recarga. Si tú te quemas, ¿qué pasa? No. Por ahora así estamos. ¿Qué te hace feliz? Pero todavía tengo pila. Para el rato. Sí. ¿Qué te hace feliz? Ver a mi hijo. Dormir y despertarse, como dices tú. Y sonreír. Me hace feliz. Tus proyectos documentales, tus planes están en stand-by también por ahora. Sí. ¿Cómo te fue con la recaudación o cómo te sigue yendo? Bueno, hubo una solidaridad muy linda de la gente, pero no fue obviamente ni lo medianamente esperado, cercano. También estamos en un país golpeado, o sea, no todos tenemos nuestras cosas, nuestras necesidades, nuestros propios problemas, pero la ayuda ha sido muy importante para solventar los gastos del hospital, porque es que faltan muchas cosas, faltan insumos, faltan medicinas y todo eso, y pañales, o sea, es una montaña, una lista para mantener un paciente crónico. Entonces, sí nos apoya, sí nos ha apoyado esta recaudación. Nos dejas tus datos para poder poner aquí abajito y que ustedes, con la solidaridad de todos los ecuatorianos, podamos aportar lo que puedan, ¿no? O sea, porque todo suma, ¿no? Sí, y no lo hagan digamos, tampoco es necesario sentirse obligados a nada, digamos, una oración, un mantra, un buen pensamiento, una energía, un enviar esto,
es mucho también. Sí, porque al final unos tenemos más posibilidades que otros, otros tienen menos. Y a veces la gente dice, no, pero ¿cómo me va a dar $5? Pero en algún momento yo recuerdo en la pandemia que hacíamos colectas para los compañeros camarógrafos, que muchos se quedaron sin trabajo o no tenían relación de dependencia y no tenían. Entonces recuerdo que hicimos colectas y ahí fue la consigna, si puedes $1, $1. Si puedes latas de atún, en ese caso, o sea, lo que puedas. En este caso también, o sea, lo que se puede, como tú bien dices, también hay prender las velitas, que mi madre siempre dice, voy a prender una velita. Eso es lindo. Y yo sé que mucha gente lo hace. ¿Y a tu papá le visita a la gente? ¿Le pueden visitar o no recibe muchas visitas? No. Él no quiere. Él no quiere verse así porque también es esta condición de... Yo era un hombre luchador, fuerte, grande, independiente. Y me ven frágil. También duro para él. Claro. A él no le gusta eso. Entonces, o sea, es que nadie casi. Jaime Guevara, porque es su hermano pues de lucha y de vida, ha estado ahí. La hermana del Simonje lo ha podido visitar. Un par de amigos colombianos muy queridos, muy cercanos. Y paré de contar. Pero eso también le debe significar, por un lado, duro esto de verse a sí mismo y ya con estas limitaciones que enfrentan los pacientes cuando están en condiciones tan difíciles y después de haber sido un hombre tan activo que se ha enfrentado además a todas. No, y cubrir todo, porque él es del todo, ¿no? O sea, digamos, de resolverlo todo en la casa, o sea, aquí a nadie le falta nada y ahora es la locura de quién es, dónde está, cómo se pagaba, dónde, o sea, mi tía no sabe dónde pagar nada, entonces, bueno. Porque él era el hombre a cargo. Claro, entonces, bueno, a mí me ha tocado ya asumir toda esa tarea titánica, o sea, 1000 cosas sin uno darse cuenta. Claro, son pequeñitas desde las facturas de la casa hasta las cosas que hay que reparar. Todo, o sea. Entonces sí. Lindo y error también, porque también, o sea, te hizo completamente ahí como inútil, dependiente. Ya, ajá. El hombre pulpo. Eso, sí. Y voy a ir terminando un poco, pero quizá como pensando, en algún momento te detienes a pensar en un futuro, qué esperas, qué sueñas, con todas estas tremendas batallas que has enfrentado y con este camino que es el de muchas mujeres, porque además termina siendo irónico cómo las mujeres empezamos con el cuidado de los bebés y normalmente terminamos con el cuidado de los ancianos. Y aunque es una situación particular por la historia que ustedes han enfrentado, en realidad la historia de cuidar un padre es la historia de muchísimas mujeres y de tener que dejar sus proyectos, sus asuntos para dedicarles amor, que no es lo que falta, pero que también tiene un costo personal, emocional, en salud mental y física muy alto. ¿Hay momento para detenerse a soñar en lo que esperas en el futuro? Ahorita no tengo momento de ni pensar qué quiero. O sea, yo vivo hoy, este minuto, mañana. Ahorita tengo que ir a resolver 2 cosas más. Hoy. Y esto también me ha ayudado a estar hoy. El presente. Que si me proyecto tanto y no llego, me frustro. Y vivo atrás y adelante y no aquí. Hoy, ¿cómo están las cosas hoy? Hoy estoy bien, hoy no estoy bien. Y hoy resuelvo, hoy no resuelvo, hoy. Pero sí, pues llegará el momento, digamos, de disfrutar más a mi hijo, de estar más tiempo con él, de poder viajar porque amo viajar, yo soy así guía turística frustrada, de subirme a hacer un stand-up comedy con el Iván Ulchur. Con el Iván Ulchur, que éramos los dos así, todos con susto, diciéndose, ¿será que cogemos un micrófono? ¿Será que vamos al open mic? Y éramos así, y él se lanzó, y él me decía, vente, y yo, no, soy una marica, no puedo, no, Entonces, en algún momento lo voy a hacer cuando ya las condiciones estén un poquito más tranquilas. Porque la risa es el remedio además infalible, ¿no? En las situaciones desde las más complejas. Es que me he dado cuenta que yo no soy buena y no sería buena para hacer stand-up comedy, sino para contar historias malas que me han pasado. Todas las cosas, o sea, pico historias. Dicen mis amigos. Un negro brutal. Sí, mis amigos hablan de las pico historias, como dicen picolina. Las pico historias, pendejada y media que me ha pasado y que solo me puede pasar a mí. Entonces... Pero capaz esas historias convertidas en humor
¿Cómo puedes colaborar? El Iván hace bromas de su papá que tiene Parkinson. Eso, o sea, no, qué horror, qué tipo. es una bestia. Es un mal tipo. Es una mala persona, es un mal tipo. Cuando trabajamos en la Foca con él y con el Ave Jaramillo y hacían las bromas, y era como, sí, saben que eso no puede salir en televisión nacional, ¿verdad? Sí. Todo bien para reírnos ahorita, pero bórrame ahorita del guión porque eso en televisión nacional no puede salir. Pobrecitos, reprimidos. Sí, censurados. De ganas se lanzan a la televisión nacional. Oye, y ya terminando, ¿tú tienes alguna esperanza de que haya un gobierno o el futuro, que los próximos, que logren dar algo más de luz sobre lo que pasó con tus hermanos? Que haya algún tipo de reivindicación. O sea, porque falta. La gente dice, no, pero ya está. No está nada. ¿Qué está? ¿Crees que algún gobierno se ocupe de eso desde la mirada política? Yo soy muy escéptica porque es más fácil jugar al olvido, ¿no es cierto? Y eso juegan todos los gobiernos. Por eso no se quiere que pues estas historias se ventilen o sean públicas o se sigan replicando. Aunque esta memoria, por ejemplo, este documental lo siguen viendo. Escuelas, niños, se ha convertido ya en un material didáctico histórico. Entonces seguirá la historia más vigente que nunca. Pero yo de un gobierno no espero mucho. La esperanza obviamente se mantiene y si no estoy yo, si no está mi papá, alguien más reclame. Estos niños le pertenecen al país, finalmente, ya, no solo a nosotros. Entonces yo sí, esa es mi esperanza, que alguien más, cuando no estemos, siga preguntando y siga golpeando esa sordera del poder y que por lo menos les duela y no se sientan bien o se sientan incómodos. Ojalá llegue alguien que diga, queremos esclarecer, pero como se han dado las cosas en todo este tiempo, hasta cuando hubo la voluntad política, no se llegó a nada certero. Ahora que han pasado 3 gobiernos sin voluntad política, tampoco se ha llegado a nada. ¿Con qué quieres cerrar esta conversación? Con dar las gracias a ti, a la vida. No me hagas llorar mucho en ese, por favor, edítate el llanto. Pero el llanto es parte de la vida. Está bien, es parte de la vida y el dolor es parte de la vida. Miedo a eso, pero también es parte, y siempre la idea de este podcast era como poder mostrar que en todo hay política, hay mirada política, en las demandas, pero también en las emociones y también en las conversaciones y escucharnos a veces en medio de tanto ruido, de mucha confrontación. Yo misma hago un periodismo que es confrontativo porque con los poderes tienes que confrontarte, pero también es importante poder escuchar cómo las decisiones o las omisiones de la política, en este caso, terminan con la vida de seres humanos, que es lo que pasó en el caso de tus hermanos. O sea, no es un tema de que allá los políticos, es un tema de que cuando tomas decisiones de ser un gobierno autoritario, puede pasar lo que pasó con tus hermanos, con los hijos de cualquiera de las personas que nos está viendo. Y por eso también, y quizá yo quisiera cerrar con eso, ¿cómo ves tú la construcción también de los riesgos que hoy nos enfrentamos, quizá en la región, incluso cuando vemos gobiernos con índices de autoritarismo que pueden terminar ofreciéndote soluciones mesiánicas? Entonces vivimos un contexto de violencia y la gente, a cambio de que le solucionen la violencia, que yo entiendo, es una preocupación de todos, puede sacrificar derechos, y la gente dice, no, pero los derechos humanos solo es para los delincuentes, cuando los derechos humanos es esto. Los derechos humanos, si habrían existido en ese momento, tus hermanos seguirían aquí. Hombre, un país que no cuida su tejido social está permanentemente destinado a vivir el colapso que estamos viviendo ahora. Esto no es gratuito, esto es producto de un olvido sistemático de las condiciones de vida mínima de una población, donde entonces nos vemos empujados a las soluciones más próximas y quizás para algunos casos hasta desesperadas, ¿no es cierto?, para poder suplir múltiples necesidades. Entonces, si la solución, creen los gobiernos, los pueblos, sigue siendo solo la militar, la policial, la de la violencia, la del ataque, no vamos a salir nunca. Vamos a estar peor. Para mí es grave lo que está pasando y lo que pueda seguir pasando, porque podemos tener más niños Restrepo. Ya tenemos uno en Guayaquil que asesinaron vilmente, un chico que no tenía nada que ver con nada, y
en esta cuestión de carta blanca a los militares en las calles, carta blanca a la policía, tienen todo el apoyo en esta guerra, una guerra puesta, ¿no? Así empezó Febres Cordero, estamos en guerra, ¿no? La guerra mental, ¿no? ¿Cuál guerra? Pero no me solucionas nada más y solo a través de la bala crees que vas a solucionar, no, esto va a ser peor. Y yo tengo miedo. A mí me angustia ver militares en las calles. A mí no me trae tranquilidad esto, porque fácilmente el poder mal habido provoca tragedias mayores y el abuso de poder, ¿ya? O el tener estos falsos positivos, porque mis hermanos fueron falso positivo. Ellos tenían en esa época también premios por cuántos, ¿cómo se llama? Detenidos o terroristas. Sí, pero por cuántos terroristas tenían capturados o subversivos, ¿no es cierto?, de la época. Entonces ahora también, ¿no es cierto?, de cuántos delincuentes. Es una guerra, o sea, racializada, además, ¿no es cierto?, que se concentra en poblaciones muy empobrecidas. Entonces, es una situación que recién empieza, que tiene un espaldarazo en una consulta popular y de la que nos podemos estar arrepintiendo tristemente. ¿Guardas rencor en tu corazón? No. ¿Sentimiento de venganza? No, porque quizá jamás. tu vida habría sido otra si esto no habría pasado. No, el odio jamás nos mueve, por eso seguimos contando esta historia. 36 años después, si nos moviera el odio, esto ya se acababa. El odio lo sienten los viles, los asesinos, los torturadores, los encubridores. O sea, hay gente que vive con odio. Yo no vivo con odio, ni tengo sed de venganza de nadie. Justicia ni sí. mi papá. Justicia sí. Venganza no. No, y en algún momento, también en épocas de Correa, por ahí apareció el ministro de la época diciendo que quería hacer un acto público para que la policía pida una disculpa pública a la familia que no la ha pedido, y eso es importante, sí, y está muy bien, pero sin la verdad y los cuerpos no hay perdón, no hay disculpas públicas que valgan. Entonces, como no dicen dónde están y no los van a entregar, nosotros no admitimos ningún acto para lavarle las culpas. Eso sería para ustedes la justicia, que digan dónde están los Sí, cuerpos. aunque sea una falange, un diente, un hueso. Es importante para nosotros, son vidas y fueron vidas muy valiosas. Esa sería la justicia que esperas. Sí, poder enterrarlos. Esa es la paz, más que la justicia. Justicia verdadera nunca. No todos pagaron. La paz, entonces, Paz. para la familia sería Sí. poder enterrar a tus hermanos. Paz. Te agradezco mucho por haber estado Gracias. aquí. Gracias. Esta fue la conversación con María Fernanda Restrepo. Síganos en redes, Esto No es Político, hoy en El Cafecito. Muchas gracias por habernos acompañado.